Bueno, me sí, estoy sí, acordando un poco en esta lógica de la época. No lo hemos, yo al menos no lo he observado acá, pero estas comunidades de goce, claro, hay un goce que se autoriza, uno defiende su goce, su felicidad, etcétera, pero se arman también pequeñas comunidades con formas de goce supuestamente colectivas, ¿no? Por ejemplo, el individualismo de masa, no es colectivo. Exactamente, entonces se cree y se crea un supuesto lazo a partir de un goce, pero que en realidad, como muy bien lo mencionas, no es tal. No hay tal lazo. No hay tal lazo. Entonces, porque no hay ningún goce que se parezca al otro, por más que para que haya lazo tiene que haber una imposibilidad. Es fundamental. Hay una Pero no es solo lo imposible, no, como no, implica que hay algo en el otro que yo requiero. Exactamente. Admitir la castración. Exactamente. Que hay algo en el otro, la falta en uno, que hay algo en el otro que requiero, que no alcanzaré, que en realidad no voy a alcanzar nunca del todo, pero que requiere pasar por otro para que pueda captar de qué se trata aquello que tiene que ver conmigo, que eso no será jamás a solas. Así es. Hay una implicancia. A ver, un ratito. Hay una implicancia en la pregunta de Juan Carlos que ha pasado muy rápido, porque ustedes están manteniendo una discusión dentro del discurso psicoanalítico y la pregunta de Juan Carlos introduce ¿qué mueve a la sociedad? Y eso es una pregunta que tiene se me ocurren dos cosas que habría que poner sobre eso. Que hay cosas como el discurso del género, que tiene una parte que está politizadísima y que es casi feminismo, y otra parte que es un discurso de investigación, donde hay una pregunta, hay una agenda de investigación, hay algo con lo que vale la pena dialogar para nuestros intereses. Pero desde la pregunta de Juan Carlos es por ese lado que algo podría sacarse, porque eso es una cosa construida pensando en cómo mover la sociedad. Pero el discurso desde el psicoanálisis no va a eso. O sea, el psicoanalista no apunta a cómo hacemos para que ni una menos tenga éxito. O sea, apunta a otro lado y apunta a sostener otra cosa. Y además, lo que tiene importante de diferencia con lo que puede haber en el discurso de género es que apunta a uno por uno, un pedazo, a ser espectadores de algo que se está moviendo en la sociedad, donde algunos sujetos necesitarán de este discurso y otros no. Entonces es como las cosas que hay en el género que están en el discurso universitario. Pero este no es solo espectador. Ya, pero yo creo... No es solo espectador, pero no tiene la función de tratar de mover. Sí, pero no está en la posición de tratar de mover a la sociedad a un destino, porque eso es lo que se lleva. El analista no es amo, pero tampoco es un espectador. Interviene. No es un espectador, no es un amo y no apunta. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que me parece que, o sea, ¿qué quiero decir? Que lo que está, me parece que una cosa que me parece que es peligroso es condenar el discurso analítico simplemente a hacer un movimiento constructivo, en el sentido de que, ¡pum!, acá está lo universal, nosotros introducimos lo real, acá está el discurso totalizante, se introduce esto que no encaja. Por supuesto que esas son cosas importantes, pero, por ejemplo, sin ir tan lejos en la articulación de Badiou, en la formalización en el seminario 17 de la cárcel, los 4 discursos, o sea, se muestra cómo funciona un discurso analítico. Y ese discurso analítico puede ser útil para mí, para varios lugares sociales. Más bien, yo creo que el proceso... ¿Qué estamos haciendo? No, pues, pero hay una diferencia entre, por ejemplo, tú dices, hay que rechazar el universal, ya, está bien, una cosa es... Yo no dije que hay que rechazar el espérate, universal, pues, dije que precisamente soportar eso es no hacer pasar eso por lo universal, no es rechazar. Ok, déjame terminar. Entonces, una cosa es decir la cuestión de lo real. O sea, que acá están los discursos de la época y entonces ellos fallan porque no ven esto que se escapa. Acá están los discursos de la época, vamos a mostrar lo que falla porque... No es lo que falla. Espérate, déjame terminar, pues, o sea, déjame acabar. Porque esto no han dado cuenta de esta vaina. Entonces, ese es, digamos, el discurso en el cual yo llamo de construccionista romántico, que se trata de deshacer la totalidad, ¿no? Que la totalidad no la tiene toda consigo. Por otra parte,
está un discurso como el discurso de género, que es, digamos, ahí se plantea como una totalidad universal, ¿no? Es una universalidad positiva, ¿no? Pero si se formaliza el discurso analítico, a lo que da es a un discurso genérico. O sea, digamos, apunta digamos, a cierta formalización que no es simplemente lo real y no es lo universal. Entonces, es eso lo que me parece interesante del escenario 17. O sea, y que no va simplemente a descompletar, sino se arriesga a decir, mire, acá hay un discurso, esto funciona así, acá están el S tachado, sí, abajo el S1, no, y así. No hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, hay una sexuación femenina y una sexuación masculina, para llevarlo al tema que estamos hablando. Eso es hacer uso del discurso. El poder de algún modo introducir aquello que tiene que ver con una cierta diferencia en relación a algunos preceptos que se constituyen como una verdad absoluta, y cuidar y acompañar algo del orden de aquello que no entra en ese régimen. Y ahí hay un modo de hacer lazo, y hay un efecto de discurso en eso. Ahora, a mí me parece sumamente interesante que exploremos las posibilidades del discurso analítico, y me parece interesantísimo explorarlas, pero explorar no implica confinar, y me parece que a veces se confunde una cosa con la otra. La exploración, la apertura, este laboratorio que tenemos, que es un trabajo en progreso, que no tratamos de instalar una verdad, sino de poder pensar entre varios, con algunas herramientas conceptuales y con nuestro propio fantasma, y sin desmerecer nuestro propio fantasma que nos atraviesa, porque, como decía Lacan, el estilo es el objeto, y si el estilo es el objeto, está hablando de que cada uno tiene su fantasma y que desde su fantasma hace lo que puede. Pero quiero decir, pero a mí me parece interesantísimo esto, pero cuidado que descompletar, inconsistir, indecir, que son las vertientes que Lacan propone en el atolondradicho, para de alguna manera poder hacer presente lo hétero, ¿no es cierto?, lo femenino, lo otro, no es para deconstruir. Y ahí hay una mirada sesgada sobre la epistemología del psicoanálisis, porque son operaciones lógicas, la de inconsistir, incompletar, indecir. Indemostrar. Indemostrar, ¿no es cierto? Entonces, no es que, dado esto, vamos a hacerle un agujero, digamos. Eso es el discurso histérico. De alguna manera es lo que estamos ¿Se entiende? haciendo. Ese es el discurso histérico. Mira, hay algo, entonces le quiero hacer un agujero. Ese es el discurso histérico, no es el discurso Juan analítico. Carlos, mira, si nos quedáramos íntegramente en el discurso analítico, no estaríamos haciendo esta conversación íntegramente en el discurso analítico formalizado en el seminario 17, porque implicaría quedarse mudo, hacer hablar al otro y quedarse mudo. O sea, inevitablemente, como en el caso de la sexualidad femenina, tenemos que transcurrir por los otros discursos a medias, y sabiendo que lo estamos haciendo, transcurrir a medias, estar a medias en los otros discursos y discurrir en la medida de lo posible para que este intercambio tenga lugar. Si no, no podríamos. La posición analítica como tal suscita el habla en el otro, y el analista encarna el objeto A, quiere decir el analista suscita algo que hace hablar. En este momento nosotros estamos más bien intentando hablar para elucidarnos a nosotros mismos, creo yo, porque en nuestra conversación nosotros mismos estamos intentando tener alguna cosa clara, y también para poder transmitir algo que es otro punto de vista, otra manera de ver las cosas.
Y en ese sentido, inconsistir, ¿no? Como decía Laura. Juan Carlos, lo que pasa es que lo que está planteando Juan Carlos, que me parece interesante, es, digamos, si hay una ética, está claro eso, ¿no? O sea, o es más entendible. Lo que Juan Carlos estaría diciendo, ¿existe una política desde lo femenino? O sea, eso se podría plantear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las experiencias, por ejemplo, del socialismo, ¿no es cierto?, del socialismo real, que han sido totalizantes, ¿no es cierto? No, se puede. Que han sido totalizantes, donde se ha excluido la homosexualidad, donde se hace el tema del arte, ¿no es cierto?, revolucionario, ¿no es cierto? Es decir, las experiencias políticas, digamos, de un capitalismo totalizante, individualista, sin lazo social, sin amor, etcétera, etcétera. Y por el otro lado el socialismo real, burocrático, que totalizaba, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que poder decir algo desde esa, o sea, diseñar una política desde la cosa heterónima, ¿no? Así, déjame decirlo más claramente para que Laura me entienda. Laura, una vez me dijiste tú que Reino Horner había hecho una gran labor como director de no sé qué escuela en Brasil, porque él había funcionado como objeto y que se había puesto como mujer de la escuela. Bien, entonces lo que quiero yo decir es, ya, ¿cuáles fueron los procedimientos que se sacaron de que se puso en posición femenina en la escuela? A eso yo llamo yo formalizar. Eso es lo que llamo yo hacer una política. Mostrar cómo puede haber algunas directivas para una política. Sin lugar a dudas, colocarse más del lado femenino para que algo circule y para que se permitan las diferencias y se soporten. En el sentido femenino, ahí, te agradezco que hables de Bernardino, que es hacer entrar algo del orden del amor para que aquella alteridad radical pueda circular de un modo deseante. Pero, precisamente, son maniobras, digamos. Entonces, como son maniobras, y los analistas sabemos que el psicoanálisis se sostiene en el lazo amoroso transferencial con algunas maniobras que a veces hacen posible precisamente que el sujeto soporte su alteridad radical y no la segregue. Y facilitar algo de que en una escuela, por ejemplo, resuene algo de esa alteridad radical y que los sujetos soporten eso en función del lazo que el deseo por el psicoanálisis podría establecer, sin lugar a dudas, es una política que está más del lado de lo femenino que del lado de lo masculino. Sin duda. Pero son, como te decía Marita, y eso es lo interesante, de que a veces no solamente se trata de formalizar, sino de saltar cuando la cosa aparece. Son contingencias. Y esas contingencias también tienen que ver precisamente en una escuela psicoanalítica con aquellas transferencias de trabajo que se han conseguido hacer. Entonces, el tema del amor no puede estar ausente. Y el tema del amor, y poder amar algo de eso que es una alteridad radical en ti misma, por ejemplo. Y poder pescarlo en el otro y hacer un lugar. Darle un lugar a lo ajeno. Darle un lugar a esa opción, pero es darle un lugar a la contingencia, porque siempre será algo del orden de lo contingente. Obviamente, el proceso de verdad es azaroso. Es azaroso. Porque te encuentras con contingencias y de ahí tienes que elaborar algo. Pero esa ya es una directiva general. Bueno,
estoy diciendo. Bueno, Entonces, si lo quieres llamar directiva entonces general, podríamos- llámalo directiva general. A mí no me parece muy femenino ese nombre. Es un decreto general.